Bienvenido a Te cuento como me lo contaron. Aquí las historias de terror cobran vida. Si te atreves a escuchar lo que otros han vivido, suscríbete y activa la campana, pero ten cuidado, porque el miedo te seguirá a todas partes. El último paciente. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, y durante muchos años trabajé como enfermero en el Hospital General de la Ciudad de México. He visto de todo en esos pasillos: accidentes terribles, pacientes que entraban sin esperanzas y salían caminando, pero también aquellos que jamás lograron salir. Sin embargo, hay algo que jamás podré olvidar, algo que hasta hoy me persigue en mis pesadillas. Era una noche de turno doble, de esas que parecen eternas. La sala de urgencias estaba inusualmente vacía para ser viernes y el ambiente se sentía pesado, cargado de una extraña electricidad. Mis compañeros decían que era por la lluvia que golpeaba el techo y las ventanas del hospital, pero yo sentía que era algo más. Cerca de la medianoche, la doctora Salazar me pidió que revisara el ala antigua del hospital. No era común que nos mandaran allá, pues esa parte del edificio había sido clausurada hace años después de un incendio. Solo se usaba en casos de emergencia cuando todas las camas estaban ocupadas, pero esa noche, el hospital estaba prácticamente vacío. Tomé mi linterna y crucé el pasillo principal hasta llegar a la puerta oxidada que daba al ala abandonada. Tan pronto crucé el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel pasillo estaba completamente oscuro, con un fuerte olor a humedad y a algo más, un hedor extraño, como carne en descomposición. Encendí la linterna y comencé a caminar. A cada paso, el eco de mis propios zapatos retumbaba en las paredes de azulejos desgastados. Pasé por varias habitaciones vacías hasta que, al fondo del pasillo, noté una puerta ligeramente entreabierta. El letrero en la puerta decía: Habitación 307. Lo extraño es que, según los registros, ese cuarto no debía estar en uso. Me acerqué y, con cautela, empujé la puerta. La linterna iluminó el interior y sentí como el corazón se me detuvo por un instante. Había alguien en la cama. Era un paciente. Un hombre de aspecto cadavérico, con la piel pálida y los ojos hundidos en sus cuencas. Llevaba puesta una bata del hospital, pero estaba sucia y raída, como si llevara años ahí. Su respiración era lenta y forzada, con un sonido que me erizó la piel. ¿Se encuentra bien?, pregunté con un nudo en la garganta. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su boca se abrió, como si intentara hablar, pero de su garganta solo salió un sonido gutural, un lamento que no parecía humano. En ese momento, la luz de la linterna comenzó a parpadear. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, que saliera de ahí de inmediato, pero mis piernas no reaccionaban. Entonces, lo vi. Una sombra alta y deforme estaba en la esquina del cuarto, observándonos. Sus ojos eran dos puntos brillantes en la oscuridad. El paciente abrió la boca de nuevo, pero esta vez no emitió sonido alguno. Solo levantó un brazo tembloroso y señaló hacia la sombra. Entonces, las luces del hospital se apagaron. La única iluminación provenía de mi linterna, que ahora parecía más tenue. La sombra comenzó a moverse, avanzando hacia mí con movimientos torpes, casi espasmódicos. Sentí un frío antinatural, un vacío en el estómago que me impedía respirar. Logré reaccionar y salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí.
Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, escuché el sonido de uñas rasgando la madera, seguido de un susurro, un murmullo que hizo que la sangre se me helara. ¡Ayúdame! El sonido venía de dentro de la habitación. Seguí corriendo hasta llegar al pasillo principal, donde encontré a la doctora Salazar y a un par de enfermeros. No pude decir palabra, solo señalé hacia el ala antigua. Cuando revisaron, la habitación 307 estaba vacía. La cama impecable, como si nadie hubiera estado ahí en años. Esa noche, pedí mi traslado a otro hospital. Hasta el día de hoy, sigo escuchando ese susurro en mis sueños. Y cuando despierto, a veces siento que hay alguien observándome en la oscuridad. El pabellón olvidado. Me llamo Ernesto Suárez y trabajé durante años como guardia de seguridad en el Hospital General de Guadalajara. Mi turno era el nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante el tiempo que estuve allí, presencié cosas que desearía poder olvidar, pero hay una historia en particular que me marcó para siempre. Todo comenzó una noche de invierno, cuando la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Aquella madrugada parecía tranquila, los pasillos estaban en silencio y el hospital no tenía demasiados pacientes. Los doctores y enfermeros se movían con calma, y yo recorría las áreas comunes asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, algo me inquietaba. Desde hacía varias noches, mientras hacía mis rondas, sentía una extraña presión en el pecho cada vez que pasaba cerca de la zona más antigua del hospital, un pabellón que había sido clausurado hace más de 10 años. Según los rumores, allí habían estado los pacientes psiquiátricos y terminales, pero el lugar se cerró después de varios incidentes sin explicación. Esa noche, poco antes de la medianoche, me encontraba en la sala de vigilancia revisando las cámaras cuando noté algo inquietante. En la pantalla correspondiente al pasillo del pabellón clausurado, se veía una luz encendida. Era imposible. Nadie tenía acceso a ese lugar. Llevé la vista a la otra pantalla, la que mostraba la puerta de entrada a ese pabellón, y confirmé que el candado seguía en su sitio. Pero ahí estaba, una tenue luz parpadeando desde el fondo del pasillo. Tomé mi linterna y mi radio y me dirigí hacia el área antigua. A medida que me acercaba, la sensación de opresión en mi pecho se hacía más intensa. No hacía frío, pero un escalofrío recorría mi espalda. Cuando llegué a la entrada, inspeccioné el candado, seguía asegurado. Pero al tocar la puerta, sentí que estaba entreabierta. Alguien había estado allí. Empujé lentamente la puerta y entré. El olor a humedad y desinfectante viejo me golpeó de inmediato. La luz parpadeaba al fondo del pasillo, pero la mayor parte del pabellón estaba sumido en sombras. A medida que avanzaba, pude ver las antiguas habitaciones, algunas con camillas oxidadas, otras con sillas de ruedas cubiertas de polvo. Y entonces lo escuché. Un sonido suave, como el arrastre de pies descalzos sobre el suelo. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando hacia el pasillo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté con voz firme. No hubo respuesta. Avancé con cautela, con el eco de mis propios pasos resonando en los muros. Llegué hasta la fuente de la luz, una habitación con la puerta abierta de par en par. Me asomé, esperando encontrar a alguien, pero el cuarto estaba vacío. Solo había una vieja camilla y una silla en el rincón. Y en la pared, algo que no había notado en las cámaras, un espejo antiguo, con el cristal casi opaco por el polvo y el tiempo.
El reflejo de mi linterna danzaba en la superficie del espejo, y justo cuando me di la vuelta para salir de la habitación, vi algo moverse en el reflejo. Me congelé. Giré lentamente la linterna de nuevo hacia el espejo. Por un instante, no vi nada. Solo mi propia imagen. Pero cuando parpadeé, una figura oscura apareció detrás de mí. Era alta, delgada y parecía vestida con una bata de hospital. Sus ojos eran dos sombras hundidas y su boca se alargaba en una sonrisa imposible. Mi sangre se heló. Giré de inmediato para ver detrás de mí, pero no había nadie. Respiré hondo y di un paso atrás, con la piel erizada. Pero cuando volví a mirar al espejo, la figura seguía allí, y ahora estaba más cerca. Salí de la habitación de un salto y corrí por el pasillo. Apenas crucé la puerta del pabellón, sentí un golpe de aire helado en la cara. Algo susurró mi nombre con una voz baja y gutural. Sin mirar atrás, empujé la puerta y aseguré el candado con manos temblorosas. Volví corriendo a la sala de vigilancia y revisé las cámaras. La luz del pabellón ya no estaba encendida. Pero en la pantalla que mostraba la entrada del pabellón, pude ver algo antes de que la imagen se tornara estática. Una sombra detrás de la puerta, observándome. Al día siguiente, pedí mi renuncia. Hasta el día de hoy, no sé qué era lo que vi. Pero cada vez que me miro en un espejo con poca luz, siento que algo me observa desde el otro lado. Y temo que algún día, ese reflejo no sea el mío. El paciente que nunca se fue. Mi nombre es Daniel, y durante varios años trabajé como interno en el Hospital General de la Ciudad de México. Siempre quise ser médico, y aunque el camino fue difícil, nunca me imaginé que la peor prueba no sería un examen ni una cirugía, sino una noche en la que lo racional y lo imposible se mezclaron de una forma que jamás olvidaré. Todo comenzó en mi tercer año de prácticas. Había sido asignado al turno nocturno en el área de urgencias. Durante la noche, el hospital adoptaba un aire distinto, como si la estructura misma respirara con vida propia. Los pasillos, que de día estaban abarrotados, quedaban en penumbras, y los pocos pacientes que quedaban en observación dormían bajo la tenue luz de los monitores. Aquella noche en particular, un martes cualquiera, todo parecía estar en calma. Apenas había un par de ingresos por accidentes menores y una mujer mayor con problemas respiratorios en el área de cuidados intermedios. Cerca de las 3 de la madrugada, los enfermeros y yo compartíamos café en la estación cuando una de las cámaras de seguridad emitió un sonido de alerta. Miramos la pantalla. Alguien caminaba por el pasillo del ala abandonada del hospital. Nos congelamos. Esa zona había sido cerrada hacía años, cuando una remodelación dejó varias habitaciones inhabilitadas. Nadie podía estar ahí. ¿Alguno de ustedes entró?, preguntó la jefa de enfermería, ajustando sus lentes. Negamos con la cabeza. La figura en la pantalla era un hombre de bata hospitalaria, caminando lentamente con la cabeza inclinada hacia un lado. Su paso era errático, como si estuviera desorientado. Mi primer pensamiento fue que algún paciente con demencia se había perdido. Voy a revisar, dije, tomando una linterna. Uno de los enfermeros, Joaquín, se ofreció a acompañarme. Salimos al pasillo y sentimos el aire más frío de lo normal. Avanzamos hacia el ala abandonada, y cuando llegamos a la puerta doble, nos dimos cuenta de algo inquietante. La puerta estaba cerrada con llave, tal como debía estar. Joaquín me miró con el ceño fruncido.
¿Cómo entró alguien ahí? Intenté abrir la puerta. Bloqueada. Era imposible que alguien estuviera dentro, y sin embargo, lo vimos. Decidimos rodear el pasillo hasta una de las ventanas que daba al ala vieja. Al asomarnos, la poca luz de los faroles del hospital apenas iluminaba el interior. Pero lo vimos. El mismo hombre de la grabación estaba de pie en medio del pasillo. Llevaba una bata grisácea, casi transparente por el desgaste. Tenía la cabeza agachada y su piel era de un tono pálido enfermizo. Su cabello era ralo y su postura, algo en ella me provocó una sensación de rechazo inmediato. «Señor», llamé, golpeando el cristal. El hombre levantó la cabeza de golpe y nos miró directamente. Joaquín y yo dimos un paso atrás. Sus ojos no tenían brillo. No parecían humanos. Eran profundos, oscuros, como si fueran simples cavidades vacías. Y entonces, sonrió. Fue una sonrisa lenta, que no parecía natural en un rostro humano. Corrimos de vuelta a la estación de enfermería. Cuando revisamos nuevamente la cámara, el hombre ya no estaba. Pero algo aún peor nos esperaba. Uno de los pacientes en observación, un hombre mayor que llevaba días internado, comenzó a convulsionar sin razón aparente. Corrimos a su habitación y lo encontramos con los ojos en blanco, respirando con dificultad. Intentamos estabilizarlo, pero de pronto se detuvo en seco. Silencio total. Todos en la habitación contuvimos la respiración. Y entonces, con una voz rasposa, imposible de provenir de él, el paciente susurró: ¿Me encontraron? El monitor marcó una línea recta. Había muerto. Nadie dijo nada durante un largo minuto. Joaquín y yo nos miramos. Supimos en ese instante que, de alguna manera, aquella cosa del pasillo había venido por él. Después de esa noche, nadie volvió a hablar de lo sucedido. Pero cada vez que paso por aquel pasillo vacío, siento una presencia. Y algunas noches, cuando el monitor de seguridad hace un leve parpadeo, creo ver una figura al fondo del ala abandonada. Esperando.